El Señor les bendiga, mis hermanos. Le damos muchas gracias a Dios por estas oportunidades que Él nos da de compartir su palabra. Gracias también a Dios por cada uno de aquellos que siguen estas transmisiones, que constantemente están al pendiente para recibir la enseñanza, recibir la palabra. Gracias a Dios que se tiene esa hambre, esa necesidad de escuchar al Señor. Y bueno, esperemos en Dios que nunca se quite esa hambre, que nunca se menosprecie tampoco su palabra, sino que siempre haya en nuestro corazón una necesidad grandísima de aprender, de conocer, que Él nos siga ampliando nuestra visión para seguir en ese desarrollo en el Evangelio, ese desarrollo en todo lo que es la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una oración. Yo he estado hablando en estos, serán 2-3 semanas, no recuerdo, acerca del desarrollo en el pastorado, en el ministerio. Y bueno, quiero enfatizar un poquito sobre eso. Y bueno, he tomado como base, o así lo he sentido, el Salmo 22. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hacer una oración, vamos a ponernos delante del Señor para que Él nos hable, nos ministre a través de su palabra. Señor, estamos delante de ti. Te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos das de servirte, de estar en tu presencia, Señor, de escuchar tu palabra. Padre, te necesitamos muchísimo, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Rey, a que nuestras vidas puedan ser útiles para ti, que podamos ser lo que dice la palabra, instrumentos, Señor, en tus manos, bendito Dios. Señor, vasos de honra, Padre, instrumentos útiles en las manos de Dios. Perdónanos si no nos hemos guardado, Señor, o consagrado para ti, que dice esa palabra, Señor, que aquel que se guarda y se limpia de aquellas cosas, Señor, cosas que ofenden tu nombre, entonces será un instrumento útil en las manos de Dios. Y nosotros queremos ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Glorifícate este día, Señor, y que nuestras vidas puedan recibir, bendito Dios, tu palabra, que nuestra conciencia, Señor, se pueda abrir a ti y que puedas transformar toda cualquier dureza en nuestro corazón. Tú eres nuestro Padre, eres nuestra ayuda, Señor, nuestro pronto auxilio en medio de cualquier situación. Te doy gracias por cada una de las vidas, Señor, que fielmente están al pendiente de estas transmisiones. Señor, aquellos hermanos que somos parte de esta red de Arca del Pacto, Señor, y aquellos que, Señor, no son parte de esta red, pero son parte del cuerpo de Cristo, Señor, y que son bendecidos a través de la palabra. Gracias, Señor, también por cada instrumento que tú usas en estas transmisiones, Señor, y que se dejan usar por ti. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Amén. Bueno, entonces quiero continuar pues con el Salmo 22, que es lo que comentaba, hemos estado hablando. Y es como lo he sentido, y como un ministerio se puede ir desarrollando. Bueno, yo lo he enfocado específicamente pues al liderazgo, al pastorado, ¿verdad? Y bueno, pues ese es el deseo de nuestro corazón, que podamos recibirlo y también irnos desarrollando en esto. Poco a poco pues ya vamos a ir, a lo mejor un día ya sumar todas las enseñanzas y se puede hacer una sola, ¿verdad? Pero lo hemos enfocado, o es como lo he sentido yo, sacarlo, esa enseñanza del Salmo 22. Y bueno, la anterior transmisión, sí, que me tocó compartir a mí, pues yo hablaba precisamente de ese Salmo, y pues me enfoqué, bueno, siempre lo he estado mencionando así, ¿verdad? Es un salmo de cruz. De hecho es el salmo que habla acerca del sacrificio del Señor, y bueno, es un salmo profético, ¿verdad? Donde se está anunciando la muerte del Señor Jesús en la cruz, ¿sí? Y bueno, pues nos habla sobre eso, pero para nosotros también tiene una enseñanza, recordando que Jesús es nuestro modelo en absolutamente todo. Nosotros debemos de seguir en toda área, como oveja, como hijo de Dios, como ministro, como líder, ¿sí? Él es nuestro modelo a seguir, nuestro ejemplo. Entonces nosotros nos debemos de seguir las pisadas del Señor. Él es el modelo que el Padre nos envió, y todos hacemos bien si nos enfocamos en verlo a Él, ¿sí? De ver su conducta, de ver su carácter, obviamente ver lo que su enseñanza,
Sí, que su enseñanza pues es nuestro margen, lo que nos rige a nosotros. Entonces, tenemos que enfocarnos en verlo a Él. ¿Sí? Estoy hablando todas personas, ¿verdad? Todo hijo de Dios, tenemos que enfocarnos en Él. Obviamente o normalmente cuando comenzamos en el Evangelio, pues cuesta un poco más, ¿verdad? Por lo mismo, porque nuestra fe no está lo suficientemente crecida como para solo fijar nuestros ojos en Él. Podemos a veces pues fijar los ojos en las personas, ¿sí? Aprendemos de nuestros líderes, ¿sí? A veces pues a veces cosas malas, ¿verdad? Que no debería ser así. Pero bueno, el punto es que normalmente cuando iniciamos pues tomamos más modelos humanos, ¿verdad? Por eso es la importancia y la demanda y hasta la obligación de que un ministro, un pastor, un líder tiene esa responsabilidad, ¿sí? de imitar al Señor Jesús, como decía el apóstol Pablo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, si el líder, si el pastor, ¿sí? Cuando hablo de líder, es tanto líder en la iglesia como líder en la casa, ¿sí? Si aquel liderazgo no tiene a Jesús como su modelo y lo está tratando de imitar, pues está presentando un modelo incorrecto a los que están bajo su liderazgo. Por ejemplo, hay una escritura en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, los primeros capítulos, donde habla acerca de cómo eran los hijos de Elí, pero un poquito más adelante, ya cuando está Samuel como juez, dice la escritura, ya hablando más bien del ministerio de Samuel, que llega un momento donde el pueblo de Israel se acerca a Samuel y pues empiezan a decir, danos un rey, si queremos un rey como las demás naciones, y dicen la causa, ¿verdad?, por la que ellos desearon ser como las demás naciones. Y ellos dijeron, porque tus hijos no andan en tus caminos, tus hijos son perversos y no andan en tus caminos, ¿sí? Por eso queremos un rey. Entonces fíjese, obviamente el pueblo estaba en mal, ¿verdad? Ellos tenían que buscar a Dios, pero los hijos de Samuel pues eran parte de un liderazgo. Sí, vamos a decirlo así. Samuel pues era el pastor principal. Para entenderlo un poco, los hijos eran el liderazgo de ese ministerio. Y pues ahí dice que por la mal comportamiento, la mala actitud y el pésimo ejemplo que estaban dando los hijos de Samuel o liderazgo, el pueblo deseó ser como las demás naciones. Entonces un mal liderazgo, ¿sí? Un liderazgo que no refleja la imagen de Cristo, un liderazgo que no busca imitar al Señor, un liderazgo que tiene pésimas actitudes, que tiene una conducta horrible conforme a este mundo, ¿sí? Entonces ese liderazgo lo que está provocando es que el pueblo desee ser como el mundo o desee lo del mundo. Entonces no es nada más pararse y echar un sermón en el púlpito, dar órdenes en un área de liderazgo. No, mis hermanos, esto es como el Señor Jesús dio ejemplo y Él mismo lo dijo cuando lava los pies de los discípulos, ¿verdad? Si yo, el Maestro y el Señor, hice esto, hablando de su servicio, lavando los pies de sus discípulos, cuanto más ustedes, ¿sí? Y empieza a dar ejemplo, ¿verdad? Ustedes como líderes no deben de ser como el perfil de este mundo, que los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones, o sea, las someten, las controlan, las manipulan. Dice, con ustedes no será así, ¿sí? Y sigue diciendo, ¿verdad? Porque el que quiera ser el mayor tendrá que ser el siervo de todos. Y bueno, es tanto como demanda como sentencia, ¿sí? Esa escritura. Pero bueno, una vez escuchaba en una predicación, un hermano, un pastor daba un ejemplo, no sé si sea así realmente, ¿verdad? Pero él lo menciona de esta manera. Él decía que una vez él hablaba con un ex general israelí, del ejército israelí, y él le preguntaba a este pastor, ¿por qué el ejército de Israel era tan fuerte? ¿Sí? ¿Por qué tenía pues tanta capacidad? Nosotros sabemos la razón, ¿verdad? Es Dios. Pero bueno, él trataba de ver las estrategias que ellos usaban humanamente hablando. Entonces le dice, nosotros, a diferencia de los demás ejércitos y del mundo, decía aquel general, o eso es lo que contaba aquel pastor,
A diferencia de los demás ejércitos de las naciones, es que normalmente los generales y los comandantes, la gente de autoridad de los ejércitos del mundo, ¿sí?, ellos están encerrados en un cuarto dando órdenes, dictando las instrucciones, y desde ahí están dirigiendo. Y eso decía aquel pastor, ¿verdad?, que el general israelí le decía: nosotros no hacemos eso. ¿Sí? Les digo, no sé si sea así, es algo que él platicaba. Dice: nosotros lo que hacemos es que el general del ejército y los jefes van al frente del ejército. Entonces, cuando los soldados ven que su general se está dando la vida por defender su país, ellos hacen lo mismo. O sea, ellos toman valor o se inspiran al ver a su general. Y bueno, la enseñanza que trataba de dar aquel pastor era que eso mismo es Jesús para nosotros, ¿sí? Él dio ejemplo al ir a la cruz, ¿verdad? Él dio ejemplo, Filipenses 2 lo dice, que Él se hizo nada, mis hermanos, ¿sí? Que Él, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando una condición de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿sí? Y en la semejanza de hombre sufrió, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pues sufrió el padecimiento de la cruz, de todo lo que nosotros también conocemos como tentación. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que Él iba al frente, ¿sí? Él es el general que va al frente de su ejército, ¿sí? Dice Hebreos también que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él es el que va hacia el frente, Él es el autor, el que inició esta carrera de fe, ¿sí? Esta guerra de fe o batalla de la fe. Él fue el primero que la inició. Él es el autor y Él es el consumador, el primero que la venció y la terminó, para ser para nosotros un modelo a seguir en absolutamente todo: actitudes, enseñanza, carácter, conducta, formas de pensar, que nosotros lo vamos a conocer todas estas cosas si nos metemos a la palabra de Dios y si tenemos una comunión con Él a través de la oración. A medida que nosotros crecemos en el meditar y el meternos a la palabra, leerla, orarla, ¿sí?, y a medida que crecemos en esa vida de oración y en esa comunión con Jesús, pues vamos a ir entendiendo, vamos a ir conociéndolo a Él, ¿sí? Y entre más lo conozcamos, pues más tomamos de Él ese modelo, ¿sí? Y si como líderes tomamos a Jesús, porque así debería de ser, como nuestro modelo, ¿sí?, entonces lo que está bajo ese liderazgo va a tomar un modelo correcto. Amén. Entonces, desgraciadamente, pues, tristemente, a veces en el liderazgo y en el pastorado, y en todos los ministerios, ¿verdad? Pero bueno, a manera general en el liderazgo, no sé, pensamos que la posición es como para enorgullecerse. Una de estas transmisiones yo decía: Dios diseñó las cosas en su iglesia y en su reino para que no exista la gente absoluta, ¿sí? Él diseñó las cosas para que no exista una persona que tenga todo, ¿sí? Se necesita el cuerpo. Amén. Entonces, una vez escuchaba también una predicadora que decía, tiene pues mucha manifestación sobrenatural en cuanto a visión, profecía y cosas así. Y pues una vez expresó de esa manera. Yo creo que no fue su intención, pero bueno, la expresión no fue tan correcta a mi criterio, ¿verdad? Y decía, pues yo siento que estoy a años luz de revelación, ¿sí?, en comparación a otros. Y decía, pues por eso me cuesta expresar las cosas que Dios me ha revelado, porque yo sé que no me van a entender, cosas así, no con las palabras. Pero pues esa expresión no es correcta, ¿verdad? El apóstol Pablo llegó a decir en alguna ocasión en las cartas, él decía: conozco un hombre que subió al tercer cielo, que escuchó cosas gloriosas, ¿verdad? Y conozco a tal hombre, y de ese hombre me gloriaré, decía él. Obviamente está hablando de sí mismo, ¿sí? Pero lo bonito en este sentido, o en este caso, es que Pablo nunca se engrandeció a sí mismo. O sea, no dijo: yo subí al tercer cielo y yo escuché cosas que otros no han oído, ¿sí? Hay una versión que dice:
cosas que no les ha dado al hombre expresar, ¿sí? Son cosas que él oyó estando en el tercer cielo, en el trono, delante de Dios. Entonces fíjese, pero él nunca dijo, yo subí al tercer cielo. ¿Sí? Yo, el apóstol Pablo, subí y escuché cosas que nunca he escuchado que otros las expresen en este mundo. O sea, yo he oído cosas que nadie ha dicho ni ha expresado. Él no habló así. Entonces, en otras escrituras, él dice, ¿verdad? No quiero que se tenga un concepto de mí más elevado del que deben de tener. Y da el consejo también, que nadie tenga un concepto de sí mismo más elevado del que debe tener. Y lo dice ahí, sino que piense con cordura, ¿sí? Entonces, quiere decir que razónalo, o sea, tranquilo, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, a veces la posición o la responsabilidad, esto lo decían una vez en una de estas transmisiones de Arca del Pacto, de las mañanas, decía, lo dijo Valeria, decía, cuando se te entrega una posición de autoridad, ¿qué es lo que produce en ti? ¿Produce orgullo o produce sentido de responsabilidad? ¿Sí? Y pues lo que debería de producir no es orgullo, sino sentido de responsabilidad. Entonces hay gente que le gusta la posición, ¿sí? Le gusta tener autoridad por orgullo, ¿sí? Entonces esa persona no tiene a Jesús como modelo. Si Jesús hubiera sido orgulloso, para empezar no hubiera venido a este mundo, ¿verdad? No tendría necesidad de padecer por personas que le hemos ofendido, ¿sí? No lo hubiera hecho. Pero si lo hubiera hecho aún con ese orgullo, pues obvio, ¿sí? Que él hubiera iniciado antes de los 33 años, si su ministerio no se hubiera sometido a la ley de Dios, hubiera escogido al que él quisiera, no hubiera tomado a los pescadores que están desechados por un sistema, ¿sí? Porque los que eran desechados del sistema religioso de aquel tiempo los mandaban a hacer a tomar el oficio de sus padres. Él tomó esa gente, él no hubiera entrado a lugares de tinieblas y de sombras de muerte, él hubiera buscado a la gente sana, si él no hubiera buscado a los destruidos, a los amargados, a los destruidos por el diablo, él hubiera buscado a la gente sana, a la gente de posición en este mundo, ¿sí? A la gente que no destruida, entre comillas, ¿verdad? Porque todo mundo sin Dios estamos destruidos, ¿sí? O sea, hubiera buscado batallas sencillas, ¿sí? Pero no, nuestro Señor no hizo eso, sino que fue a lo más vil y lo más menospreciado, a lo que estaba enloquecido, a lo que estaba perdido, ¿sí? Dice la Escritura que bajó, que entró a lugares asentados en tinieblas y en sombras de muerte. Esa era nuestra condición. Entonces, desgraciadamente, a veces como ministros y como líderes, no sé, la posición o el título nos hace sentir grandes. No conocemos a Dios, ¿sí? No conocemos a Jesús. Amén. Y es muy lamentable, y lo digo así, que en el mundo, a veces en el mundo se ve menos soberbia. En algunos casos, obviamente, ¿verdad? Bueno, más bien es lamentable que en el púlpito o en el liderazgo de la iglesia a nivel global se vea tanta prepotencia, tanta arrogancia, ¿sí? Bueno, ¿por qué es eso? ¿Sí? Pues porque no hemos aceptado los procesos de Dios, ¿sí? Y porque pensamos que una posición y un título, ¿sí? Aún dentro del cristianismo, dentro del ministerio, pues nos hace superiores a la gente. Y pues no es así, mis hermanos, ¿sí? Un título o una posición no nos hace superiores, nos lleva a más responsabilidades, ¿sí? Entonces a veces, pues así está el mundo, ¿sí? Y así está la mente de personas que a veces no se dejan procesar por Dios. Por eso es tan necesario el quebrantamiento, el proceso, la prueba, y por eso hemos estado hablando acerca del Salmo 22, ¿verdad? Donde es un proceso, es un trato de Dios, un quebrantamiento, y que a medida que permitimos ese quebrantamiento, pues vamos desarrollándonos dentro del liderazgo y dentro del ministerio. Es necesario el proceso. ¿Por qué es tan importante este proceso, estos quebrantos, estas pruebas de parte del Señor?
porque eso nos forma, porque nos da el carácter necesario para asumir una responsabilidad, ¿sí? Para ser administradores y administrar correctamente lo que se nos entrega, ¿sí? No se nos entregan objetos, se entrega la responsabilidad de almas, y tenemos que entender, y esto es real, y debería haber un temor en nuestras vidas como líderes, como pastores, que aquellas personas que desvíen a un pueblo por su soberbia, por su orgullo, por su necedad de pensar que todo lo saben, de que todo lo entienden, cuando ni saben nada ni entienden nada, sí, pero a veces ese orgullo de que ¿por qué me vas a corregir? ¿O por qué me van a corregir? Si yo soy el pastor, si tengo tantos años en el ministerio, sí, pero eres humano, sí, y en tu humanidad tienes límites, no lo sabes todo, no lo conoces todo. Solo en un hombre habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ese fue Jesús. La plenitud de la deidad ya no habita en un hombre, habita en un cuerpo. ¿Sí? Cada miembro del cuerpo, en ese sumarse y unirse, ¿sí? Llenamos o somos, cubrimos todo lo que es la plenitud de la deidad, dice Efesios 1, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Donde está la plenitud de la deidad, o la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Esa es la iglesia, no un hombre, no un ministerio, un cuerpo, ¿sí? Entonces, si pensamos que nosotros humanamente somos esa plenitud, pues estamos perdidísimos. Entonces, la posición, el don, ¿sí? Todo el título, ¿sí? Lo tomamos como el sentirnos diferentes o el sentirnos más que otros. Necesitamos más quebranto. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque mi sentir por esto es que vienen tiempos de mucha apostasía, ¿sí? El diablo nos va a querer engañar más a mucho pueblo de Dios, ¿sí? Y lo va a hacer a través de personas que no se dejaron tratar por Dios, que no permitieron que Dios le metiera las manos y los quebrantara, que pensaron que la posición los hace perfectos, que pensaron que el púlpito ya los perfeccionó. Estamos equivocadísimos. Ningún ser humano tiene todo el conocimiento, ni todo el poder, ni todo, no. Eso está en Jesús, amén, y está a través de un cuerpo, amén. Entonces, nosotros necesitamos los miembros del cuerpo. Nosotros no somos un cuerpo, somos miembros de un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo local, iglesias locales, y un cuerpo pues global, que es la iglesia en el mundo. Entonces, en ese sentido, pues nos necesitamos, ¿sí? Y en su momento Dios va a ir entrelazando ministerios que están en ese entendimiento, ¿sí? Pero ¿por qué es tan necesario entender esto? Porque Dios te quiere librar como ministro, nos quiere guardar como líderes de caer en una apostasía, ¿sí? Vienen días muy terribles al mundo, mis hermanos, y días de muchísima confusión a la iglesia cristiana, terrible. Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad a las naciones. O sea, la iglesia a nivel global, vamos a entrar a una etapa de mucha confusión, ¿sí? A momentos donde aparentemente la voz de Dios va a estar muy callada, porque va a ser unas tinieblas muy densas. ¿A qué se refiere con esas tinieblas? Pues mucho engaño, mucha confusión, mucha ignorancia de Dios, ¿sí? Si nosotros como ministros en nuestro tiempo no nos dejamos seguir procesando por Dios, por pensar que ya lo hemos alcanzado todo, podemos caer en el engaño y en la confusión. Y no solo eso, podemos ser un instrumento para seguir confundiendo a otros, ¿sí? Entonces, tenemos que tener ese temor de Dios, ¿sí? Entonces, es por eso que un ministerio necesita desarrollarse, ¿sí? No porque ya esté en el liderazgo, en el pastorado, ya no necesita crecer, o ya llegó a un crecimiento o a una plenitud. Nadie lo hemos hecho, nadie hemos llegado a una plenitud de poder decir, ya no necesito más, ¿sí? Ya no necesito aprender más. Todos estamos en un desarrollo. Todos estamos o debemos de aspirar a un crecimiento. Entonces el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la ignorancia o la ignorancia de Dios se hace ver con ese tipo de actitudes. Gente manipuladora, gente controladora,
Sí, gente humanista que piensa que con estrategias humanas va a transformar personas. No es así. Con métodos conforme al mundo va a sanar almas. No, gente egocéntrica que quiere almas no por el amor y el dolor de verlas caídas, de verlas destruidas, sino por el deseo de proyectar un ministerio, un mega ministerio. Está horrible la situación en el liderazgo y en el pastorado a manera global. Mucha confusión, mucho engaño, mucha soberbia, mucha prepotencia, mucha manipulación, mucha pereza, mucha negligencia, sí, mucha apatía, porque no dejamos que Dios nos trate, no dejamos que Dios nos procese. Entonces el Salmo 22, entre muchas escrituras, habla acerca del proceso, ¿sí? Habla acerca del quebranto para poder desarrollar el ministerio. Ya les estoy explicando todo esto, pues obviamente para no ser repetitivo, pues no lo voy a explicar otra vez. Pero yo me quedé en el versículo 22 de este Salmo 22. Bueno, voy a leer el versículo 21, y nada más para tratar de enlazar con lo que hablaba la semana anterior y lo que hoy quiero transmitir. Dice: sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Este es el versículo 21 del Salmo 22. Hay una versión que al final de este versículo dice: me has escuchado. ¿Sí? Has escuchado o me has respondido. O sea, lo que yo entiendo es que vino vamos a decir así, la aprobación o el término de la prueba. ¿Sí? Me has respondido, dice una versión, al final de este versículo 21. Entonces, ¿qué quiere decir? Se acabó el proceso, se acabó la prueba, al menos en esa etapa, ¿verdad? Entonces, todo el Salmo hasta este versículo que acabamos de leer es quebranto, es padecimiento, ¿sí? Es proceso, amén, es cruz, mi hermano. Entonces, llevar la cruz es la negación al yo, la negación al ego, la negación a lo mío, la negación a lo que anhela mi corazón, ¿sí? Humanamente, la negación a mis deseos personales. Es una vida donde el ego está muriendo, donde el yo está menguando, donde Dios está matando el ego, donde Dios está quebrantando el ego, para que aquella persona pueda tener un entendimiento más profundo de Dios. Entonces, toda prueba, entre otras cosas, de manera general, lo que busca Dios a través de la prueba es formarnos el carácter, ¿sí? Pero para poder formar el carácter tiene que destruir el carácter que atraemos del mundo, ¿sí? Entonces, necesariamente yo tengo que ser probado para poder ejercer correctamente un ministerio y para poder vivir, ¿sí? En el conocimiento de Dios. Yo necesito ser probado, necesito el quebrantamiento, ¿sí? Para poder comprender a Dios o entender o conocerlo. Termina el proceso en esta etapa, vamos a decirlo así, y cuando Él termina ese proceso, decía yo la semana pasada, el versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, terminó el proceso, quebranto, prueba, padecimiento, no sabemos cuánto tiempo pueda pasar en eso. Algunos pasan años para poder ejercer lo que Dios quiere que ejerzan en el ministerio, otros no tanto, pero hay alguien detrás de ellos que sí fue procesado, ¿sí? Ese es un riesgo bien tremendo, ¿verdad? Cuando una generación no es tan procesada, ¿sí? Y Dios les entrega muchas cosas, no es tanto por ellos, es porque detrás de ellos hay otra generación que sí fue muy procesada, ¿sí? Si esta generación se deja guiar por la generación que fue muy procesada, entonces sumados, sometido, ¿sí? a la experiencia de este otro, ¿sí? va a ser de mucho impacto a la sociedad y al mundo, y obviamente al reino de las tinieblas, ¿verdad? Porque Dios va a hacer cosas muy gloriosas. Bueno, entonces, no todos van a ser tan procesados, pero casi siempre, es lo que yo he visto, ¿verdad? Cuando uno no es tan procesado o una persona no es tan tratada, va a tener que pasar por algo, necesariamente. Pero no es tan tratada a comparación de una generación anterior que fue muy procesada o muy tratada por Dios. Esta generación Dios le entrega muchas cosas. Pero le entrega muchas cosas no porque esté tan formada o tan procesada. ¿Sabe por qué lo hace? Porque hay alguien atrás que sí fue procesado, que sí fue muy tratado por Dios.
¿sí? Por eso dábamos el ejemplo de Salomón, ¿verdad? Salomón no fue, o al menos no parece en la Biblia, un super proceso que él haya vivido, ¿verdad? O mucho quebranto, mucho trato. El que sufrió el proceso fue David, ¿sí? David fueron años, toda la vida, o muchos años de su vida, siendo perseguido de guerra contra un enemigo, contra otro, mucho proceso de quebranto, de persecución, ¿sí? Y vemos la generación de Salomón, ¿verdad? Salomón, pues no se ve prueba, de hecho nunca tuvo una guerra, ¿sí? Él convencía o sometía a los pueblos de alrededor por la gloria de su reino, la riqueza que él tenía y por cómo hablaba, por la sabiduría que él expresaba, sin necesidad de hacer una sola guerra. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios le entregó tanto? ¿Sí? Si podemos decir, no fue procesado. ¿Sabe por qué? Por causa de su papá. Entonces, si Salomón hubiera guardado el consejo de su padre, su ministerio o su reinado hubiera sido más glorioso aún. ¿Sí? Pero ese es el problema, o entre muchas cosas, que pensamos que por la gloria que tenemos, ¿sí?, estamos al 100. No es así. Amén. Necesitamos a otros, ¿verdad? En este caso, en el caso de Salomón, él necesitaba atender a la instrucción de su papá, el que fue procesado por Dios. Entonces, el reinado del hijo, o de Salomón, ¿sí?, prácticamente se le estaba confiando a David por causa de la formación que David tenía. Entonces, a ver, Salomón, tú vas a ser un excelente rey si atiendes a lo que David te enseña. Si atiendes al consejo de David. Si tú atiendes al consejo de David, tus procesos no van a ser tan fuertes, ni tan difíciles, ni tan largos, ¿sí? Pero tienes que atender. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Dios trató a Moisés 40 años para que Israel en 40 días aproximadamente llegara a la tierra de promesa. Israel no quiso atender a la enseñanza y a la voz que Dios traía a través de Moisés. Como no quisieron atender, entonces tuvieron que pasar los mismos 40 años que pasó Moisés en el desierto, los pasó el pueblo. No había necesidad, ¿sí? Pero ¿por qué tuvieron que pasar? Y pasaron hasta que todos se murieron. Porque no atendieron a la instrucción de un Moisés, de uno que fue procesado. Entonces, a veces Dios confía cosas muy grandes a alguien, pero porque los que están detrás de él fueron procesados. No es tanto por él, por sus procesos, o por su gran formación, ¿sí? Es porque creyó, obviamente, se le entrega, pero hay alguien atrás que sí fue formado. Entonces, que está recibiendo va a necesitar la experiencia de que fue formado. Entonces, si eso no lo entendemos, pues vamos a cometer errores. Entonces, la formación, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hemos recibido esa formación? Entonces dice aquí, anunciaré tu nombre. Y decía la semana pasada, el nombre de Dios tiene que ver con su identidad, con su carácter, ¿sí? Y bueno, explicaba varias cosas ahí, que bueno, el que lo quiera conocer o escuchar, pues lo puede ver, ahí está guardado en la página de Arca del Pacto, la página del Facebook. Entonces, anunciaré tu nombre, mis hermanos, y dice, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, tú, por tus procesos, por la formación que Dios te dio, conoces el nombre de Dios, su identidad, y la puedes anunciar, o puedes hablar, expresar y enseñar, ¿sí?, y mostrar el nombre de Dios, la identidad del carácter de Dios a la congregación. ¿Qué quiere decir? Se nos está delegando una congregación. Eso lo dije, o ahí terminé la semana pasada, pero fíjese bien, porque ese es un punto, es cuando ya se nos delegó, pero de aquí sigue un crecimiento. Entonces, si eres pastor y eres líder, no pienses que ya lo alcanzaste todo, ¿sí? Si tú tienes un liderazgo o tienes un pastorado, no creas que ya estás en la perfección y en la plenitud, ¿sí? Hay más. Amén. ¿Sí? Si ya te dicen pastor y eso te alucina, pues déjame decirte que estás en un punto donde puedes crecer más, ¿sí? Y ese crecimiento lo quiere dar Dios. El límite lo pongo yo con mi orgullo, ¿sí? El límite lo pongo yo con mis pecados. El límite lo pongo yo con mi soberbia. Amén.
Entonces hay que evitarnos tanto quebrantamiento si somos lo suficientemente humildes para aprender. Entonces ahí no termina el proceso o el desarrollo de este ministerio. Sí, en base a lo que estoy hablando, ¿verdad? Dice el versículo 22, ya lo expliqué, versículo 23. Dice: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros, descendencia de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, sino que cuando clamó a él, le oyó. Ahora fíjese bien. Entonces, estos dos versículos, ¿sí?, pues nos tienen como un punto en común, ¿verdad? ¿Cuál es? O bueno, al menos el versículo 23. Está hablando acerca del temor, ¿sí? Si usted se fija, lo dice ahí, ¿verdad? No, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros, descendencia de Israel. Entonces, ¿de qué está hablando? Habla el temor, ¿sí? Entonces, y habla también del clamor. Por eso dice aquí el 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. Entonces, ¿de qué hablan estos dos versículos? Hablan del temor a Dios y hablan del clamor, ¿sí? El clamor a Dios. O sea, clamor es oración intensificada, veladas, vigilias, ayunos, ¿sí? Eso es clamar, es orar de una manera más intensa. No es nada más: Señor, te pido, me bendigas, ayúdame, sácame de esto, en el nombre de Jesús, amén. No, clamar es intensificar la oración, es no dormir, es levantarse de madrugada, ¿sí? Es meterle ayunos, y ese clamor, ¿sí?, es una demanda a respuesta rápida, ¿sí? Por eso se intensifica la oración, eso es clamar. Pero también habla de temor a Dios, y el temor a Dios tiene dos sentidos, o en lo que entiendo. Uno de ellos es el que siempre usamos, ¿verdad? Es un temor de respeto, es un temor reverente. Sí, así es, ¿verdad? Hay un temor hacia Dios, donde por temor a Dios me consagro, por temor a Dios no quiero pecar, sí, por temor a Dios, porque lo quiero respetar, no quiero ofenderlo. Es el temor que normalmente hablamos, ¿verdad?, como cristianos, y está bien, porque en parte lo es, pero hay dentro de ese temor a Dios, hay otra línea, ¿sí?, que la explicó Jesús. Y el Señor le dijo a los discípulos: no tengan temor del hombre, que puede matar el cuerpo, ¿sí?, pero no el alma. Y después dice: al que deben temer es aquel que puede matar el cuerpo y puede mandar el alma al infierno. Ese temor no es no solo un respeto, es un temor de terror, ¿sí? Entonces, no es, el temor a Dios no es nada más ese temor de respeto, que lo vuelvo a decir, lo es, ¿sí? Pero hay otra, según lo explicó Jesús, ¿verdad? Es otra línea también. El temor a Dios sí es un terror a Dios. Amén. Un terror de saber, ¿sí?, de que Dios es tan grande, tan santo, tan perfecto, ¿sí?, que es fuego consumidor, que es capaz de no solo matar mi cuerpo, sino mandarme el alma al infierno. Eso dijo Jesús. Entonces ahí no es solo un temor de no te quiero ofender, ¿sí?, o un temor de pues te amo y te respeto. Claro que es parte del temor a Dios, es la reverencia a Dios, ¿sí? Pero el temor que está explicando Jesús es un temor de terror, ¿sí?, de que Dios es tan Dios que puede matarte el cuerpo o quitarte la vida y mandarte al infierno. Eso dijo el Señor Jesús. No teman a los hombres que matan el cuerpo, teman a Dios que mata el cuerpo y manda el alma al infierno. O sea, es un temor de terror. Por falta de ese temor es que cometemos muchos errores. Como no hay temor de Dios, maltratamos al cuerpo de Cristo. Como no hay temor de Dios, lo mascamos como perros, lo mutilamos, lo que dice el apóstol Pablo. Si guárdense los perros que mutilan el cuerpo de Cristo. Por falta de ese temor a Dios, maltratamos a la esposa, maltratamos a los hijos, o no hacemos correctamente nuestras funciones como esposo, esposa, ministros, ¿sí? No hay temor de Dios. Exprimimos a la iglesia a ver qué le sacamos, a ver
cómo los manipulamos con la Biblia para sacarles. No hay temor de Dios. Dios no está tonto, mis hermanos. Dios no está ciego. Todas esas cosas Él las ve, ¿sí? Y un día, y siento la voz de Dios, que me lo dice así: un día demandaré la sangre de esas personas, ¿sí? De tu cabeza. Amén. Un día Dios se va a levantar y va a traer a la memoria todo lo que hemos hecho sin temor a Él, como pastores, como ministros. Dios nos dice así porque siento la voz de Dios que me lo está diciendo. El juicio lo voy a iniciar en mi casa. Voy a empezar en el altar, en los que ministran en el altar. Y un día, dice el Señor, voy a demandar la sangre de toda esa gente que han confundido, que han engañado, que han manipulado, que han usado, que han maltratado. Estoy teniendo una visión. Veo un pastor burlándose de las ovejas. Y veo ovejas que se le hincan como si fuera un dios. Le besan los pies, lo atienden como si fuera un dios. Y el pastor se está burlando de ellos. Falta de temor. No tienes idea en el problema que te estás metiendo con Dios. Y Dios dice: voy a demandar de su cabeza la sangre de estas personas, la sangre de esas almas. Abusó de mis ovejas. Es como si estuviera violando a la novia de Cristo. Eso están haciendo estos ministros. No hay temor de Dios. No se entiende que Él mata el cuerpo y puede mandar el alma al infierno. Si no hay ese temor, vamos a ser pésimos ministros y estamos jugando con nuestra salvación, ¿sí? El título no nos va a salvar, mis hermanos. Si pensamos que porque soy pastor ya no me puedo ir al infierno, ya estoy perdido, ¿sí? No, esto no es un juego. De hecho, la Biblia dice: lo más reservado del infierno, dice, me parece que es Judas, ¿sí? Las tinieblas más densas son para los que confundieron a un pueblo o los que predicaron cosas incorrectas. Lo más oscuro de lo oscuro es para falsos ministros, no es para satanistas, no es para los brujos, no es para los asesinos, es para los falsos predicadores. Imagínense el tormento que va a padecer un ministro que predicó mal. Veo esa visión y Dios le dice a ese pastor: voy a demandar de tu cabeza la sangre de esta gente, ¿sí? Tengamos temor. Esto no es un juego, pastores, líderes. Sí, no es un juego, no es jugar con ovejitas, que al cabo no me pasa nada y como quiera, mantengo mi estatus económico, abusando de la gente. No, pastores que enamoran mujeres en las iglesias, sí, pastores que caen en adulterio y sienten como si no pasara nada, sí, pastores que se meten con hermanas en las iglesias, incluso, sí, esto es tan horrible, pastores que acusados a veces hasta de violar niños de la congregación, ¿sí? Pastores que las pastoras que tienen que soportar los adulterios, las fornicaciones de sus esposos pastores, ¿sí? Porque si no, ¿cómo van a bajar el estatus, verdad? En que el ministerio los tiene, denigrando, perdiendo toda dignidad. No, eso no es el ministerio. Eso no es el ministerio. Entonces, ¿por qué no se crece? Porque falta temor. Temor reverente y temor de terror. Dios no es un juego. Dios es fuego consumidor, ¿sí? Dios no es un tonto, no es un ídolo. Amén. Dios no es un tonto. No es un diosito ahí de que, bueno, pues con que me sigas sirviendo, haz lo que quieras. No. Dios no nos necesita en sí, mi hermano. Amén. No necesita porque Él así diseñó las cosas. Él quiere hacer las cosas a través de la iglesia. Pero si la iglesia no existiera, Él haría las cosas. Amén. Es por su diseño, no porque su incapacidad. Él no tiene incapacidad. Él es todopoderoso. Amén. Por eso normalmente doy este ejemplo. Cuando capturan el arca los filisteos en los tiempos de Elí, Dios no necesitó ejércitos. 5 ciudades, me parece, las principales, donde estaban los reyes principales de los filisteos, las destruyó él solo. El arca del pacto pasó de una ciudad a otra. 5 ciudades filisteas.
y en las 5 trajo destrucción. Nadie, ninguno del pueblo de Israel metió las manos, fue solo el arca. Dios no necesita de nadie, pero en su diseño, Él diseñó que las cosas las hace a través de la iglesia, pero realmente en su capacidad no necesita de nadie. Entonces no pensemos que Dios no se da cuenta, que Dios un día no va a demandar esto. Claro que lo va a hacer, porque Dios no es un juego. El ministerio no es como para hacerte famoso, el ministerio no es para poder hacer lo que no pudiste hacer en el mundo, lo haces en la iglesia, para poder mandarle a la gente como quise hacerlo en el mundo. No, mis hermanos, no, de verdad, mejor renuncia, ¿sí? ¿Saben, hermanos? Hasta aquí yo necesito más proceso, ¿no? O búscate un padre espiritual que te enseñe y que haya sido procesado, sí, pero no te metas en problemas con Dios, porque esto tiene consecuencias eternas. No es nada más el chisme en que te puedas enredar, son consecuencias eternas. Entonces, cuando se crece en el temor a Dios, en el temor genuino, de respeto reverente, y en el temor de terror, ¿sí? De que no puedo jugar con el evangelio, no puedo jugar con el ministerio, no puedo jugar con Dios, ¿sí? No puedo jugar al pastorcito, no puedo jugar al galán en el púlpito. Tranquilo, ¿sí? No puedo jugar a que como tengo gracia o carisma, que al cabo, ¿qué pasa? No pasa nada, de todo sigo predicando. No tienes ni idea el problema que nos podemos meter con Dios, ¿sí? No puede ser. Yo he oído de pastores en adulterio, ¿sí? Pastores que andan enamorando mujeres, ¿sí? Y la pastora lo sabe, pero no se puede meter, ¿sí? Y no se puede meter no porque no pueda o no quiera, porque quiere mantener un estatus económico. ¡Qué tremenda vergüenza! ¿Sí? Por no bajar su nivel económico, soporta los adulterios de su esposo, pastor. Eso está muy mal, mis hermanos, ¿sí? O sea, la iglesia no está bien a nivel general. Precisamente por eso estamos hablando de esto, ¿sí? Para aquellos que estamos en el ministerio tengamos temor de Dios, digamos, no puedo jugar con esto, ¿sí? Esto no es un juego, esto demanda demasiado temor a Dios. Entonces, versículo 23 habla del temor, versículo 24 habla del clamor, ¿sí? Entonces, ya estoy en el pastorado, la congregación, lo que leíamos versículos anteriores. Pero si yo crezco en el temor a Dios, crezco en el terror a Dios, en la reverencia a Dios, en el respeto a su palabra y en el temor a Dios, no puedo cambiar el mensaje, ¿sí? Y pueden pasar muchas cosas para que yo pierda el temor a Dios. Amén. O sea, hay gente muy maleada, gente muy mañosa que no se deja restaurar en la iglesia y que lo que quiere es controlar, manipular, pero el temor a Dios por encima del temor a la gente, ¿sí? Y cuando el temor a Dios por encima del temor a la gente está en nuestras vidas, ¿sí? Entonces Dios nos va a levantar. Entonces aquí dice el versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Sigue hablando el temor. Fíjese bien, ya no me alcanza el tiempo, ¿verdad? Pero ya no habla la congregación, ¿sí? La gran congregación. Un pastor que mantiene el temor a Dios, en ese temor reverente y en ese temor de terror al Dios que está vivo, ¿sí? Y en ese terror a Dios no cambia el mensaje, no se deja manipular por nadie, no se deja controlar por nadie, ¿sí? Obvio, acepta sugerencias, pero su temor a Dios lo lleva a meterse a la palabra, lo lleva a renunciar a pecado, lo lleva a renunciar al orgullo, lo lleva a renunciar al aplauso, a la lisonja de los hombres, sino que mantiene su temor a Dios, ¿sí? No anda enamorando hermanas, sino el temor a Dios está en su corazón. Si se mantiene así, guardando el temor al diseño de la palabra de Dios, entonces ya no solo tendrá una congregación, sino una gran congregación. Quiere decir que va a crecer, ¿sí?
Dios le va a confiar más almas, porque ese hombre o esa mujer, ese líder, tiene temor a Dios. Y ojo, ¿sí? Porque aquí marca una diferencia. No es nada más una multitud de gente, no, es qué tipo de gente. Pastor que teme a Dios, ministro que teme a Dios, así se va a reproducir. Entonces por eso dice aquí, la gran congregación y delante de los que te temen. ¿Sí? Entonces cuando un ministro teme a Dios, eso lo imparte. Por eso dice la Biblia, como es el sacerdote, así el pueblo. ¿Sí? Todo lo que nosotros predicamos, pastores y ministros, no es solo una información, ¿sí? Es impartir. La palabra es espíritu. Lo que uno comparte en el púlpito imparte lo que trae en su corazón. Amén. Si nuestro corazón trae orgullo y soberbia, eso impartimos, ¿sí? Aunque no estemos hablando de eso. Amén. Porque la Biblia en sí, por eso habla el apóstol Pablo, dice a Timoteo, vientos de doctrina. Viento es espíritu, espíritus de doctrina, ¿sí? Entonces, no es nada más echarse un rollo, como decimos, ¿verdad? No, estás impartiendo espíritu con lo que hablas, ¿sí? Entonces, imagínense un pastor que tiene un temor de Dios, de respeto, de reverencia y de terror. Esto es lo que va a atraer a la gran congregación. Entonces, no es nada más tener un montón de gente, es qué tipo de gente. Amén. Tristemente, ¿verdad? A veces pensábamos que tener miles y miles de almas es... sí, pero es que hay muchas cosas que quisiera decir, ¿verdad? Pero está bien, sí, yo creo que Dios va a salvar en masas, mi hermano. Hay iglesias se van a saturar de almas, porque viene una gran cosecha, ¿sí? De mucha gente. Pero, ¿qué tipo de gente? ¿Sí? Gente que vea como quiera, pero que esté ahí. No, aquí habla de los que le temen, ¿sí? Entonces, si el pastor teme a Dios, ¿sí? Así van a ser los que estén en esa gran congregación. Si el pastor no tiene temor de Dios, sean 1 o sean 1000, así van a estar todos, sin temor a Dios. Entonces, aquí está hablando de ti, será mi alabanza en la gran congregación, ¿sí? Entonces está hablando de una congregación que creció, ¿sí? De congregación a gran congregación, pero el punto es, creció en el temor a Dios, no el temor al pueblo, temor a Dios, ¿sí? Consciente de que Dios es un Dios que es fuego consumidor, ¿sí? Y que Dios es un Dios que se le respeta sus diseños y sus principios por encima de las personas, ¿sí? Nuestro servicio es a Dios y a su pueblo, ¿sí? Pero primeramente a Dios. Amén. Entonces, sigue diciendo aquí, comerán los humildes. Fíjense bien, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones. No termina el desarrollo, mis hermanos. Congregación, gran congregación. Congregación, ¿cuál es el antes? Quebrantamiento, la cruz. Para crecer de ahí a la gran congregación, crecer en el temor, ¿sí? Y crecer en el clamor. Ya estamos en la gran congregación, ya crecimos como pastores, pero de ahí hay algo más. Y entonces aquí dice, versículo 27, se acordarán y se volverán a Jehová los confines de la tierra. Entonces nuestro impacto o el ministerio ya no solo es de influencia a una congregación, a una gran congregación, sino la influencia de ese pastor, ¿sí? Ahora creció a los confines de la tierra y a todas las familias de las naciones. O sea, el ministerio empezó a influenciar de congregación a gran congregación y a todos los confines de la tierra. Es un ministerio que está influenciando al mundo. Pero ahí hay un antes, ¿sí? Y ahí dice el versículo 26, comerán los humildes y serán saciados, y alabarán a Jehová los que le buscan. Entonces ahí hay dos cosas, ¿sí? Dice pues, hay más cosas que explicar aquí. Dos cosas ahí. Comerán los humildes
¿sí? Y alabarán a Jehová los que le buscan. Entonces, quiero crecer de gran congregación a los confines de la tierra. Bueno, hay que ser humildes, ¿sí? Y la humildad no son complejos de inferioridad. Yo no soy nada, no soy nadie, mira qué humilde. No, esa es una persona complejada, ¿sí? Es una persona falta de identidad. Amén. La humildad tampoco es una apariencia física o externa. Jesús dijo, manso y humilde de corazón. ¿Cómo se ve la humildad? Entre muchas cosas, obviamente. La humildad se ve cuando te dejas corregir, ¿sí? Esta misma escritura donde dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Habla acerca del yugo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevar el yugo se refiere a la enseñanza y también a la cruz, pero se refiere a la enseñanza. Los bueyes que araban la tierra, cuando iban a ser los bueyes novatos, vamos a decir así, para aprender a arar la tierra, se les ponía un yugo, que era un tronco, ¿sí? Y atravesaban ese tronco de la cabeza o los cuernos o el cuello de un toro o un buey ya experimentado en la tierra, que ya está acostumbrado a la tierra, y ponían ese palo o tronco o yugo atado a un buey novato en el arar la tierra. Entonces este buey novato aprendía del buey viejo, ¿sí? Entonces cuando empezaban a arar la tierra, pues el buey novato, ¿sí?, se sacudía probablemente porque no estaba acostumbrado, pero el buey viejo o el buey experimentado, ¿sí?, él seguía caminando porque él sabe que tenía que arar la tierra. Y eso provocaba que el buey novato aprendiera a arar. Dicho de una forma más clara y menos rebuscado ahí, una persona humilde es una persona que se deja instruir, ¿sí? Aprender de mí, que soy manso. Mansedumbre tiene que ver con obediencia o sujeción. Y humilde, de corazón, no de apariencia o de bocas, ¿sí? de dientes para afuera, como dice, ¿sí? Que a veces queremos expresar una humildad que no está aquí. Si a veces queremos aparentar externamente una humildad que no está aquí. No. Cuando una persona toma el yugo, ¿sí?, se deja instruir, es una persona humilde. Cuando una persona no se deja enseñar, es una persona soberbia u orgullosa. Un día los fariseos, en los tiempos de Jesús, interrogaron a un ciego, un ex ciego, que Jesús había sanado, ¿sí? Jesús sanó a aquel ciego y buscaron la manera de contradecir ese milagro. Y agarraron al ciego, agarraron a los papás del ciego. Este es su hijo, sí, nació ciego, sí, nació ciego. Van con el ciego o ex ciego y le dicen, ¿quién te sanó? Me sanó Jesús. Pero ¿cómo es que te sanó? Y el ciego le empieza a decir, yo no sé, yo solo sé que me sanó. Yo antes no veía y ahora veo. Yo no sé qué hizo o cómo le hizo. Pero pues, pregúntenle a él, y empieza a decir, yo solo sé que Dios oye a los que le temen, decía aquel ciego. ¿Quieren ustedes también ser sus discípulos? Así brincaron los fariseos. Y dijeron, tú naciste del todo el pecado, y ahora tú nos enseñas. ¿Saben qué es eso? Eso es falta de humildad. Entonces, si yo como pastor ya llegué a la gran congregación, donde mi influencia empieza a crecer, ¿sí?, ya no en un grupo, sino en un grupo muy grande, ¿sí?, y me falta humildad para recibir corrección. Fíjese bien, 3 cosas tiene que tener la enseñanza. Tiene mandamientos, esto lo expliqué, y no lo han explicado también. Mandamiento, enseñanza y reprensión. Una persona humilde, un pastor humilde, se deja enseñar, deja que le manden, ¿sí?, y deja que lo reprendan o que lo regañen, ¿sí? Entonces hay pastores que ya no quieren que los enseñen, porque piensan que saben mucho, por un libro que se aprendieron, ¿sí? Ya no se dejan mandar o que les den órdenes. A ver, mire, hermano, yo sé que eres pastor, pero aquí no debes de hacer eso, tienes que hacerle así. ¿Y él quién es para decirme lo que tengo que hacer? Bueno, estás perdido, ¿sí? Menos van a dejar que los reprendan. Hermanos, ser pastor no te hace sobrehumano, no sé cómo decirlo, ¿sí?
Necesitamos que nos enseñen, que nos den órdenes, ¿sí? Y que nos reprendan. Amén. Y el recibir estas cosas es un síntoma de humildad. Pero ¿cómo? Si yo ya tengo la gran congregación, ¿sí? ¿Que no ven mi ministerio cómo ha crecido? Bueno, ¿quieres crecer más? Tienes que ser más humilde. Déjate instruir, déjate enseñar, ¿sí? Y aprende a buscar a Dios. No dejes de buscarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí ya te están dando dos principios, ¿verdad? Para yo crecer de gran congregación a influenciar los confines de la tierra y las familias de las naciones, yo necesito ser muy, muy humilde, ¿sí? Y no puedo dejar de buscar a Dios, que es lo que dice el versículo 26. No debo dejar de buscar a Dios. ¿Eso qué quiere decir? El lugar secreto, el devocional, no lo podemos dejar, aunque ya tengas una gran congregación, tengas mucha actividad, tengas mucho trabajo en el ministerio, no se puede descuidar el lugar secreto, no se puede descuidar la comunión con Dios. El activismo no es sinónimo de comunión, ¿sí? Yo tengo que tener tiempo a solas con Dios, tengo que pasar horas delante de Dios como pastor, como ministro. Si el ministerio me está quitando el lugar secreto, ya estoy profanando el ministerio. El ministerio no depende de mi activismo o de mis redes sociales. El ministerio depende de la presencia de Dios que se obtiene por estar mucho tiempo con Él. El éxito, entre comillas, o por decirlo de alguna forma, la permanencia de un ministerio es que tanto dejes a Dios trabajar en el ministerio, ¿sí? Y nosotros le permitimos, si se puede llamar así, a Dios obrar cuando obedecemos su palabra y pasamos horas con Él, ¿sí? Entonces, la humildad y la comunión con Dios. ¿Cómo se ve que una persona ya perdió la humildad? Pues descuida la comunión, el devocional. Esas dos cosas tienen que permanecer, aunque usted ya tenga una gran congregación. Y si esto es así, entonces la influencia de ese ministerio a los confines de la tierra, ¿sí? A las familias de las naciones, qué tremenda influencia. Y sabe que ahí no termina, mi hermano. Hay otro nivel más hacia arriba, pero ese lo vemos después. Dios me los bendiga y guarde todo esto en su corazón. Si usted es líder, si es pastor o si aspira al ministerio. Dios los bendiga.